La subrogación es aplicación de un principio general de seguro que busca que se preserve el carácter indemnizatorio. Ya les había hablado que el seguro tiene por objeto resarcir el perjuicio patrimonial que sufre el asegurado. Quien sufre un perjuicio causado por un tercero tiene en principio dos acciones y tiene seguro. Tiene una acción contra el asegurador que paga una prima para que le resarza o para que le indemnice el perjuicio sufrido. Y tiene una acción contra el causante del daño para que le indemnice el perjuicio. En principio existen las dos opciones. En la medida en que se obtenga la indemnización por parte del asegurador, entonces ese asegurador viene a recibir por ministerio de la ley, viene a subrogarse en los derechos del asegurado contra el causante del daño. Porque no se puede mantener, digamos, las dos fuentes de indemnización cuando el seguro es indemnizatorio. No se puede mantener que se reciba indemnización de un lado por el seguro y de otro lado por el causante del daño. Entonces, en la medida en que el asegurador indemnice y hasta el monto que indemnice, es decir, el siniestro puede ser mayor porque hay un deducible o porque hubo un infraseguro, hasta el monto indemnizado el asegurador es el nuevo titular y él verá si repite o no contra el causante del daño. Incurren los costos de repetir contra el causante del daño. Si no indemnizó completo, el asegurado mantiene la posibilidad de obtener del causante del daño la reparación de la parte no indemnizada por la aseguradora, y eso es, como les decía, preservación del principio indemnizatorio. En los seguros, y hay seguros que no tienen carácter indemnizatorio, el seguro de vida no tiene carácter indemnizatorio, un seguro de desmembración no tiene carácter indemnizatorio porque la vida no es evaluable en dinero, ni la pérdida de la audición, de la vista, ni la pérdida de un miembro, etcétera, de un brazo, pues tiene un valor en dinero. Entonces, en ese tipo de seguros no hay subrogación, sino que el asegurado tiene la opción de obtener del asegurador el pago de la indemnización y mantiene la acción contra el causante del daño para recibir el valor del perjuicio sufrido, porque no hay ese objetivo indemnizatorio de resarcir el perjuicio patrimonial sufrido, porque aquí se escapa esa valoración, digamos, tangible en términos económicos. Prescripción, pues hay un principio general de derecho, con algunas excepciones, en delitos de lesa humanidad y en otro tipo de perjuicios, que es que quien tiene un derecho tiene que ejercerlo dentro de un término razonable que establece la ley, y si por negligencia deja de ejercerlo, lo pierde. Entonces, la acción también, producto del contrato de seguro, las acciones producto del contrato de seguro también están sujetas a normas de prescripción. La más común, la más frecuente, la acción que tiene el asegurado para hacer efectivo el pago de la indemnización, pero no es la única. El asegurador también tiene acciones para hacer efectivo el pago de la prima si no se la pagaron por la parte que quedó debiendo porque hubo terminación automática, pero hay una parte que se debe, o una acción de nulidad, en fin. Entonces, la prescripción de las acciones tiene una regla general. Este es un tema, digamos, que tiene bastante cola, que ha tenido bastante discusión. Curiosamente, la norma del 1081, no obstante que ha tenido tanta discusión, nunca ha sido modificada y esa se permanece igualita desde el... Y a mí me parece bien, a criterio personal, porque me parece que estuvo bien concebido el artículo y además el desarrollo jurisprudencial que se hizo de la interpretación del mismo en su primera época ha probado su bondad, aunque ha habido recientemente algunas modificaciones, pero trascendería el ámbito de esta conferencia. Entonces, lo que dice el 1081, y eso es bueno leerlo, es lo siguiente. El 1081 dice que la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro, ¿no?, es ordinaria o extraordinaria. Es poco curioso para los que son abogados que se ponga esa distinción entre ordinaria y extraordinaria, que es más propia de la prescripción adquisitiva que de la extintiva, pero bueno, se estableció una ordinaria y una extraordinaria. Entonces, dice, la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria. La prescripción ordinaria será de 2 años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción. Entonces dice, bueno, 2 años. ¿Desde cuándo? Desde que el asegurado tiene conocimiento, o el interesado, no dice el asegurado, porque el interesado puede ser la aseguradora. El interesado tiene conocimiento del hecho que da base a la acción. Alguien nos dice, ¿por qué no dijo de una vez que el siniestro? Pues porque no es la única acción la derivada del siniestro. Entonces, dice cuál es el hecho que da base a la acción. Ahí se discutió mucho en cuanto a la acción para hacer efectivo el pago de la reclamación. ¿Cuál es el hecho?
y ya la doctrina lo tiene bastante claro. Ha habido recientemente algunas, digamos, flexibilizaciones en eso, que es el siniestro. Conocimiento del hecho, conocimiento del siniestro. 2 años de que yo tengo conocimiento de cada un siniestro para hacer efectivo mi derecho. ¿Ok? Esa es la prescripción ordinaria. 2 años desde que tengo conocimiento. Y la extraordinaria es de 5 años. La prescripción extraordinaria será de 5 años, correrá contra toda clase de personas y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho. Entonces, ¿cuándo se interpretó que es que nace el respectivo derecho? También en cuanto al siniestro, llegó a la conclusión de que el momento en que nace el derecho es cuando ocurre el siniestro. Es más amplia, son 5 años, ¿no? Pero ya no es desde el momento en que se tiene conocimiento, sino desde el momento en que se produce el siniestro. Desde el momento en que hay el hecho generador de la obligación, entonces desde ese momento empieza a correr la prescripción. Aquí vale la pena, si tengo anotaciones, no. Aquí vale la pena puntualizar en cuanto al tema de la interrupción de la prescripción. La sola demanda que presenta el asegurado en principio no interrumpe, ha sido la regla general, no interrumpe. La norma general era que para que se interrumpiera la prescripción había que presentar demanda judicial, ¿no? Es decir, la sola reclamación, no digo demanda para no crear equívocos, la sola reclamación no interrumpe la prescripción, sino que la norma general es que hay que presentar la demanda judicial. Hay una norma reciente que todavía genera algo de polémica, pero que en principio parecería modificar esta situación, que es en el Código General del Proceso, el artículo, que cito allí, el artículo 94, que dice que el término de prescripción podrá interrumpirse por el requerimiento escrito realizado por el deudor directamente, al deudor directamente por el acreedor. Este requerimiento solo podrá hacerse por una vez. O sea que el Código General del Proceso, en el artículo 94, parece haber generado la posibilidad de que la prescripción se genere por la sola reclamación, requerimiento escrito. Solamente que la palabra deudor ha generado una polémica allí de si es deudor o no es deudor la compañía, con el simplemente que haya el siniestro, lo dejo ahí dentro del campo de las discusiones tan frecuentes en temas de derecho. El artículo 1131 trata el tema en el seguro de responsabilidad civil. Y en el seguro de responsabilidad civil se presentaba una dificultad muy grande, porque como digo, la prescripción ordinaria de 2 años estaba prevista desde el momento en que ocurre el siniestro. Entonces, en el seguro de responsabilidad civil el siniestro ocurre cuando se causa el daño, cuando se atropella a la persona, ¿ok? Y en ese momento empezaba, leído en su texto el artículo, a correr una prescripción de 5 años. Y si el asegurado no había reclamado al asegurador dentro de los 5 años, entonces ahí prescribía la acción. Pues resulta que la víctima podría decidir si le reclama o no al asegurado en un término mayor, porque el código traía antes una de 20 y trae una de 10. Entonces se presentaba el problema de que si la víctima resolvía al año 8 reclamar al causante del daño que tenía el seguro, ya cuando iba ante el asegurado dice, no, el hecho sucedió hace más de 5 años, está prescrito. Y él no podía tener control de que la víctima le reclamara o no, ¿no? Entonces, el 1131 definió distinguiendo a ese respecto, no hablaba del anterior 1131, esta es modificación que se introduce en el artículo 1131 por la ley 45 del 90, en donde para conciliar esa problemática del término de prescripción general de la responsabilidad con el término de prescripción del contrato de seguro, establece que en el seguro de responsabilidad se entenderá ocurrido el siniestro en el momento en que acaezca el hecho externo imputable al asegurado. Ahí define. ¿Cuándo hay siniestro? Cuando se atropella. En el momento en que se causa el hecho externo imputable al asegurado. Fecha a partir de la cual correrá la prescripción respecto a la víctima. La víctima en ese momento, si quiere reclamar bajo el contrato de seguro, porque tiene a partir de la ley 45 del 90 acción directa, es decir, posibilidad de reclamarle no al causante del daño, sino directamente al asegurador, entonces esa le empieza a correr desde ese momento la prescripción, ¿no? Que no definió este artículo si de 2 o 5 años, la jurisprudencia ya ha dicho que son 5, ¿ok? Le da el beneficio de los 5 años a la víctima reclamar, pero le empieza a correr ahí. Frente al asegurado, ello ocurrirá, es decir, la prescripción empezará a correr
desde cuando la víctima formula petición judicial o extrajudicial. Es decir, desde el momento en que la víctima formula la petición es que empieza a correr la prescripción. ¿Ok? Y así, si la víctima formula al año octavo, en ese momento le empieza a correr la prescripción y no se queda sin protección el asegurado. Bien, estoy ya terminando creo que este capítulo. Revocación es una facultad. Revocación es un contrato que normalmente se suscribe por un lapso de un año o más o menos tiempo. Y el legislador previó y... perdón. La práctica ha sido, ¿no?, generalmente aceptada internacionalmente, que si alguna de las partes no desea continuar con el programa, puede hacerlo. A pesar de que se convenga un contrato por un año, pueda arrepentirse a los 2 meses, a los 6 meses, no continuar con por simplemente decisión de voluntad, no ni que porque vendió el bien ni porque se destruyó, sino simplemente porque decía no continuar, tanto el asegurador como el asegurado. Entonces, la norma general a este respecto de revocación es que si es el asegurador el que decide, ¿no?, entonces él tendrá que avisarlo como mínimo con 10 días de antelación. Eso admite pacto en contrario. Y muchas pólizas, sobre todo de riesgos industriales, de riesgos grandes, tienen concebida un lapso de 30, 60 o aún 90 días para que el asegurador que quiera retirarse avise y el asegurado tenga tiempo de realizar todas las gestiones para obtener nueva cobertura. Supongo que es una entidad oficial que tiene que hacer licitación, pues evidentemente necesita un lapso importante. Entonces, eso es. Si es el que decide ser asegurado, él no tiene que dar simplemente el aviso y desde el momento en que decida hacerlo, entonces el contrato ya deja de operar. Tiene, sin embargo, una diferencia en cuanto a la parte de devolver de prima. Si yo llevo 6 meses de cobertura y la compañía decide cancelarme el seguro, pues me debe devolver la prima de los 50% no corrido, tan sencillo como eso. Han corrido 6 meses, falta 6, me devuelve la prima de 6 meses y no continuamos en el negocio. Si el que decide cancelar es el asegurado, lo que le dice el código es que entonces el asegurador le devolverá con base en la tarifa a corto plazo, no la define. Puede que la póliza tenga una tarifa a corto plazo y que la tarifa a corto plazo aquí, cuando usted me cancele, es con estos recargos. ¿No? Si no dice nada, hay una costumbre comercial reiterada internacional que es del 10%. Es decir, que le devuelvo la prima que corresponde al periodo no corrido menos 10% de esa prima, o sea, le devuelvo el 90% de la prima correspondiente al periodo no corrido. Esa es la práctica general más comúnmente utilizada, pero existe la facultad de revocar. No son revocables los seguros de vida, porque mal puede un asegurador retirarse de un seguro de vida cuando puede haber un evento que ya es inminente. Es decir, el seguro de vida es un seguro en el cual el siniestro puede anticiparse, puede percibirse que viene. Y entonces por su propia naturaleza no es revocable y la ley expresamente lo tiene. Igual sucede con cumplimiento y la ley no dijo nada. El incumplimiento no se produce de la noche a la mañana, el contratista empieza a tener dificultades, se atrasa, tiene problemas económicos, etc. Entonces allí por la naturaleza misma no es revocable. Sin embargo, la ley de contratación dijo expresamente para contratación entre entidades oficiales que no es revocable.